Esta semana, 500.000 de personas en España descubrieron que por fin podían dejar de esconderse. 500.000 de personas que llevaban años levantándose cada mañana cargando con un peso invisible. El peso de saber que en cualquier momento podían pedirles unos papeles que no tenían, que una multa de tráfico podía convertirse en una orden de expulsión, que ir al médico era un riesgo, que existir en voz alta en un país donde llevaban años viviendo y trabajando tenía un precio que ningún ciudadano normal paga. Eso terminó esta semana, o al menos empieza a terminar, porque lo que el gobierno aprobó el martes 14 de abril no es el final de una historia, sino el principio de un proceso que va a ser largo, complicado y que va a estar lleno de obstáculos que nadie está explicando todavía. Antes de que termines este vídeo, vas a entender algo que los medios no te están contando bien. Que esta decisión no tiene que ver con la generosidad de ningún político ni con ningún gesto de bondad del gobierno. Tiene que ver con una verdad incómoda que España lleva 20 años sabiendo y fingiendo no ver. Una verdad que afecta directamente a tu pensión, a la lista de espera de tu médico, al precio de la comida que compras y al funcionamiento básico de la economía en la que vives. Y cuando la entiendas en su totalidad, el debate que estás viendo en televisión va a sonar completamente diferente, porque te va a quedar claro que ni los que defienden la medida la están explicando del todo bien, ni los que la atacan están tocando el problema de verdad. Para llegar hasta aquí, revisé el decreto completo publicado en el BOE el 15 de abril, 12 fuentes documentales distintas de esta semana, los informes oficiales del INE y de la Seguridad Social, los estudios demográficos que el propio gobierno lleva meses citando y los recursos judiciales que PP y Vox presentaron en las últimas 72 horas desde que se aprobó la medida. Todo el mundo sabe que hay migrantes trabajando en España. En la obra de al lado, en el bar de abajo, cuidando a los abuelos de tu calle, recogiendo la fruta que compras en el mercado, limpiando las habitaciones de los hoteles donde te alojas cuando viajas, construyendo las casas donde vive gente que nunca se ha preguntado quién las construyó. Eso no es un secreto para nadie. Pero lo que nadie dice en voz alta, lo que ningún político de ningún partido se atreve a nombrar con claridad delante de una cámara, es que el empresario que lleva años contratando a esas personas sin papeles, que lleva años beneficiándose de su trabajo sin pagarles lo que les corresponde, sin cotizar por ellos a la Seguridad Social, sin darles contrato ni protección ni derechos laborales de ningún tipo, ese empresario en muchos casos vota al partido que esta semana ha llevado su regularización al Tribunal Supremo. Esa contradicción es el corazón de todo lo que vamos a ver hoy. Es la razón por la que este debate está tan envenenado, tan simplificado y tan mal planteado en los medios. Y es lo que necesitas entender para que todo lo demás tenga sentido. Vamos con los hechos, porque antes de cualquier análisis necesitamos tener completamente claro qué es lo que el gobierno aprobó esta semana y a quién afecta exactamente. El martes 14 de abril de 2026, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto de regularización extraordinaria de migrantes en situación irregular en España. El BOE lo publicó el miércoles 15. Las solicitudes telemáticas se pudieron empezar a presentar el jueves 16 de abril a las 0 horas. La atención presencial con cita previa obligatoria empieza el lunes 20 de abril. Y el plazo para presentar solicitudes cierra definitivamente el 30 de junio de 2026. Son 10 semanas. Eso es lo que tiene 500.000 de personas para cambiar su situación legal en este país. 10 semanas para reunir la documentación, para acceder al sistema telemático, para conseguir citas si la necesitan, para presentar su solicitud y para esperar una respuesta que puede tardar meses en llegar. Los requisitos para acceder a esta regularización son 3, y conviene tenerlos muy claros porque son fundamentales para entender de quién estamos hablando exactamente cuando hablamos de esta medida. El primer requisito es haber estado en España antes del 1 de enero de 2026 y poder demostrarlo con documentación. El segundo es llevar al menos 5 meses en el país de forma continuada. Y el tercero es no tener antecedentes penales ni representar una amenaza para el orden público.
Si una persona cumple esos 3 requisitos, obtiene una autorización de residencia y trabajo con una vigencia inicial de 1 año, acceso completo a la seguridad social, tarjeta sanitaria y derecho a trabajar en cualquier sector y en cualquier punto del territorio nacional desde el mismo momento en que su solicitud sea admitida a trámite, no cuando se resuelva definitivamente, sino desde que se admite. Es un detalle importante que el Gobierno ha querido destacar para que el proceso tenga impacto real desde el primer día. 500.000 de personas. Para que entiendas bien la escala de lo que estamos hablando, es aproximadamente la población combinada de Bilbao, Valladolid y Alicante. Una ciudad entera, de golpe, legal. Pero antes de entrar en los argumentos del debate político, lo más importante es entender quiénes son exactamente estas personas, porque ahí es donde todo el análisis posterior cobra sentido. No son personas que acaban de llegar. No son personas que cruzaron la frontera la semana pasada. El Gobierno estima que en España hay en este momento entre 800.000 y 1 millón de personas en situación irregular. Y la gran mayoría de ellas no llegaron ayer ni el mes pasado. Llevan aquí 3 años, 5 años, 10 años, algunas más de una década. Son personas que tomaron una de las decisiones más difíciles que puede tomar un ser humano: dejar atrás su país, su familia, su idioma, su barrio, todo lo que conocían, y cruzar una frontera con lo opuesto, muchas veces arriesgando la vida en el intento, para llegar a un país que no los quería oficialmente, pero que, en la práctica, los necesitaba. Desde que llegaron, estas personas han vivido en lo que los abogados llaman limbo legal. Trabajan, pagan alquiler, llevan a sus hijos al colegio, compran en el supermercado de tu barrio, pagan el IVA de absolutamente todo lo que consumen, contribuyen a la economía de este país de formas que son completamente invisibles en el debate político, pero que son absolutamente reales y absolutamente necesarias en la vida cotidiana de cualquier ciudad española. El 17% de ellos trabaja en hostelería, el 13% en construcción, otro 13% en comercio, y el resto en cuidados a personas mayores, en agricultura, en limpieza, en servicios de transporte y en decenas de otros sectores que sostienen el funcionamiento básico de este país. Son los trabajos que hacen que el sistema funcione. Son los trabajos que, siendo completamente directos y sin ninguna intención de ofender a nadie, muchos ciudadanos españoles no quieren hacer a los salarios que se ofrecen. Y todos ellos, hasta esta semana, lo hacían en negro, sin cotizar, sin contribuir a la seguridad social, sin generar derechos de pensión, sin generar derecho a prestación por desempleo, sin pagar el IRPF como cualquier otro trabajador. Pero producían. Construían casas, recogían la cosecha, servían el café, cuidaban a los abuelos, limpiaban los hospitales. Generaban riqueza para este país todos los días. Y lo hacían sin recibir a cambio los derechos más básicos que tiene cualquier trabajador. Para entender por qué el Gobierno hace esta regularización ahora y por qué la alternativa es económicamente mucho peor que la medida misma, necesitas conocer un dato que los políticos de todos los partidos saben, pero que ninguno dice con la claridad que merece, porque es políticamente incómodo para todo el espectro ideológico. España se está quedando sin gente joven. No lo digo como metáfora. No lo digo para dramatizar. Lo digo como dato demográfico completamente verificable que cualquier persona puede consultar en las estadísticas públicas del Instituto Nacional de Estadística. La tasa de natalidad española es de 1,16 hijos por mujer. Para que eso tenga contexto, para mantener la población estable, sin necesidad de migración, se necesitan 2,1 hijos por mujer. España está produciendo poco más de la mitad de los nacimientos que necesitaría para reemplazar a su población activa en el futuro. Y eso tiene consecuencias directas y matemáticamente inevitables que afectan a tu vida de formas muy concretas. Hoy, por cada pensionista en España, hay 2,3 trabajadores activos cotizando para pagar esa pensión. En los años 80 eran casi 4 trabajadores por pensionista.
Si la tendencia continúa sin que entre suficiente gente nueva a trabajar y a cotizar en este sistema, en 2040 esa ratio caerá por debajo de 1,5 trabajadores por cada pensionista. Y en 2050 estará por debajo de 1,2. Lo que eso significa en términos concretos para ti es que el sistema de pensiones, tal como existe hoy y tal como tú o tus padres esperan percibirlo, no puede financiarse solo con los cotizantes españoles actuales y futuros. Necesita trabajadores externos que entren al sistema, que coticen cada mes, que paguen sus impuestos, que consuman, que mantengan activa la economía y que contribuyan a sostener los servicios públicos que todos utilizamos. La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia del Gobierno, que es el organismo oficial encargado de elaborar proyecciones económicas a largo plazo y cuyos informes son realizados por economistas y demógrafos independientes, publicó un estudio con las cifras más reveladoras de todo este debate. El informe dice lo siguiente: si la inmigración en España cae un 30% en los próximos 50 años, España perdería 9 millones de trabajadores activos, el PIB del país caería un 22%, habría 63.000 médicos especialistas menos en el sistema de salud y cerrarían unos 90.000 bares en todo el territorio nacional. Te menciono el dato de los bares no porque sea el más relevante económicamente, sino porque es el más visual, el más concreto, el que te permite imaginar lo que significa en la vida cotidiana de cualquier ciudad o pueblo español una reducción de esa escala en la población activa. Pero si quieres el dato que toca más directamente tu vida, es el de los 63.000 médicos especialistas. Ahora mismo, en este momento, mientras escuchas esto, en España ya hay listas de espera de meses para ver a un especialista. Ya faltan médicos en urgencias, en atención primaria, en los hospitales de las zonas rurales. Y eso es con los niveles actuales de migración. Imagina exactamente esos mismos servicios sanitarios con 63.000 médicos menos. En este punto siempre aparece alguien que hace la pregunta que parece de sentido común, pero que tiene una respuesta mucho más complicada de lo que parece a primera vista. ¿Y por qué no solucionamos el problema demográfico incentivando que los españoles tengan más hijos en vez de depender estructuralmente de la inmigración? Es una pregunta completamente legítima y merece una respuesta honesta. Francia lleva 30 años aplicando una de las políticas de natalidad más generosas y más caras de toda Europa. Guarderías públicas prácticamente gratuitas, bajas de maternidad y paternidad largas y bien remuneradas, subsidios importantes por cada hijo, desgravaciones fiscales para familias numerosas, un sistema de incentivos que ha costado decenas de miles de millones de euros a lo largo de las décadas. Y aún así, su tasa de natalidad, que llegó a estar cerca de 2 hijos por mujer, ha caído en la última década hasta 1,6. Suecia, con políticas similares o incluso más generosas, tiene 1,5 hijos por mujer. Alemania, con inversiones millonarias sostenidas durante décadas, tiene 1,4. Japón, que ha gastado cantidades astronómicas intentando revertir su catástrofe demográfica, tiene 1,2 hijos por mujer y sigue bajando. Las políticas de natalidad ayudan, pero no resuelven el problema en el horizonte temporal en el que España necesita que se resuelva. Un bebé nacido hoy tardará entre 18 y 25 años en incorporarse al mercado laboral y empezar a cotizar. España necesita cotizantes ahora. Los necesita en 5 años, en 10 años. No puede esperar a 2051 para empezar a notar el efecto de las políticas que aplique hoy. Por lo tanto, la migración no es una opción ideológica de izquierda o de derecha. Es una necesidad estructural del modelo económico y social que este país tiene. Y si eso incomoda, es comprensible, pero la incomodidad de un debate no cambia la realidad de los datos. Pasemos ahora a lo que más le importa a la mayoría de la gente cuando escucha hablar de esta regularización: el dinero. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto aporta? ¿Quién paga? ¿Y quién gana? Porque en el fondo, detrás de todo el ruido político, ese es el debate real que debería estar ocurriendo. El gobierno ha repetido un dato una y otra vez para defender esta medida y merece que lo analicemos con detalle
porque es más importante y más revelador de lo que parece a primera vista. El 43% del empleo creado en España desde la reforma laboral de 2021 lo generaron trabajadores extranjeros. Para que eso tenga la dimensión que le corresponde, de todo el empleo nuevo creado en España en los últimos 5 años, casi la mitad tiene nombre extranjero. No el 10%, no el 20%, casi la mitad. Y eso no es una opinión del gobierno de Sánchez ni una cifra construida para defender una posición ideológica. Es una estadística de la Seguridad Social completamente verificable, pública y consultable por cualquier persona que quiera hacerlo. Lo que esa estadística implica, y que pocas personas se detienen a explicar con la claridad que merece, es que una parte muy significativa de esos trabajadores estaban en negro. Sus empleadores no pagaban la seguridad social por ellos. Esos trabajadores no generaban derechos de pensión, no generaban derecho a prestación por desempleo si los despedían, no contribuían a financiar la sanidad pública que también ellos utilizaban, no cotizaban para el sistema que en teoría les protegería en caso de accidente o enfermedad. Pero producían. Construían las casas, recogían la cosecha, servían el café, cuidaban a los abuelos. Generaban valor económico real para este país todos los días. Y lo hacían sin recibir a cambio los derechos más básicos que tiene cualquier trabajador en un país democrático con estado de bienestar. Eso es el empleo sumergido. Y España tiene un problema muy serio con él. Según estimaciones del Banco de España y de organismos internacionales independientes, la economía sumergida en España representa entre el 17 y el 20% del PIB, uno de los porcentajes más altos de toda Europa occidental, solo superado por Grecia e Italia. Una parte muy significativa de esa economía sumergida son los salarios que se pagan sin declarar a trabajadores migrantes que no pueden reclamar sus derechos, porque hacerlo les costaría la deportación. ¿Qué hace la regularización con ese problema? En teoría, lo reduce de forma sustancial. Cuando esas 500.000 personas obtienen sus papeles, sus empleadores tienen la obligación legal de darles un contrato de trabajo, de pagar la seguridad social por ellos, de declararlos a Hacienda. El trabajo que ya se estaba haciendo, que ya existía en la realidad, pero que era invisible para el sistema, aparece de repente en las estadísticas, cotiza, genera derechos para los trabajadores y genera ingresos para el Estado. El gobierno estima que la regularización podría suponer un ingreso adicional de hasta 3.300 euros por persona para las arcas públicas. Si hacemos el cálculo para 500.000 personas, estamos hablando de un ingreso potencial de hasta 1.650 millones de euros para el Estado. 1.650 millones de euros no como un gasto, sino como un ingreso, no como un coste para el sistema, sino como una aportación nueva al sistema. Es el argumento económico central del gobierno y es un argumento que descansa sobre datos sólidos y sobre la experiencia acumulada de los 6 procesos de regularización anteriores que se han hecho en España desde 1986. El PP tiene un argumento en respuesta a esto que tiene una parte de lógica que merece ser escuchada con seriedad, porque si lo desestimamos sin analizarlo, estamos cayendo exactamente en el mismo error que criticamos cuando lo hace la otra parte. El argumento es el siguiente: si regularizas a esas personas, su acceso a los servicios públicos se amplía. Ya no solo pueden ir a urgencias, sino que pueden acceder al médico de cabecera, a la atención especializada, a los programas de salud preventiva, a las prestaciones sociales, a la vivienda pública. Y si las comunidades autónomas, que son las que gestionan todos esos servicios, no reciben fondos adicionales del Estado central para absorber esa nueva demanda, puede haber tensión real en servicios que ya están bajo presión. El gobierno responde diciendo que esas personas ya acceden a los servicios públicos, que ya van al médico de urgencias, que sus hijos ya van al colegio, que regularizarlos no cambia de forma drástica su uso de los servicios, sino que simplemente lo formaliza. Esta respuesta es parcialmente correcta, pero no es completamente honesta, porque hay una diferencia real
entre el acceso parcial que tiene una persona irregular y el acceso completo que tendrá cuando esté regularizada. La pregunta honesta, la que realmente importa, es si el coste de ese acceso adicional a los servicios es mayor o menor que los ingresos que esas personas generarán como nuevos cotizantes. Y aquí los datos históricos son bastante claros. Los economistas que han estudiado los 6 procesos de regularización anteriores en España coinciden en que el balance ha sido siempre positivo para las arcas públicas, que los migrantes regularizados aportan más al sistema de lo que consumen, no en algún caso concreto, sino sistemáticamente y de forma consistente a lo largo de todos los procesos anteriores. Pero la oposición tiene otro argumento que es más difícil de responder con los datos disponibles en este momento y que merece una respuesta honesta, aunque sea incompleta. Se llama el efecto llamada. La idea central es que si España manda el mensaje de que los que llegan sin papeles y consiguen mantenerse en el país unos años acaban siendo regularizados, ese mensaje llega a los países de origen de los migrantes y anima a más personas a intentar el viaje, a más personas a arriesgar la vida cruzando el Mediterráneo en una patera, a más personas a intentar acceder al país de forma irregular con la expectativa de que eventualmente habrá una nueva regularización. ¿Es un argumento válido? Merece una respuesta completamente honesta, y esa respuesta honesta es que la evidencia científica disponible sobre el efecto llamada en procesos de regularización es mixta y no concluyente. Hay estudios académicos que encuentran un incremento temporal de llegadas irregulares en los meses posteriores al anuncio de una regularización. Pero hay otros estudios igualmente rigurosos que no encuentran ese efecto o que lo encuentran tan pequeño que resulta estadísticamente irrelevante comparado con los factores que realmente mueven a las personas a migrar: la pobreza extrema, la violencia, los conflictos armados, el cambio climático, la falta de cualquier perspectiva de futuro en el país de origen. Además, esta regularización concreta tiene una fecha de corte muy clara que elimina el incentivo más obvio. Solo puede beneficiarse quien pueda demostrar que estaba en España antes del 1 de enero de 2026. Quien llegue mañana no cumple el requisito. Quien llegue el mes que viene, tampoco. El incentivo de llegar ahora mismo para beneficiarse de este decreto específico, sencillamente, no existe. Hay algo más urgente que el debate teórico sobre el efecto llamada, algo que está ocurriendo ahora mismo en la práctica y que podría convertir esta medida en un fracaso antes de que llegue a tiempo a las personas que más la necesitan. Las oficinas de extranjería están en huelga. Vamos a detenernos aquí un momento porque este detalle es enormemente importante y muy poca gente lo está explicando con la claridad que merece. Las oficinas de extranjería son los organismos que en la práctica gestionan los permisos de residencia en España. Tramitan los expedientes, comprueban la documentación, resuelven las solicitudes, atienden a las personas que necesitan orientación sobre su situación legal. Sin esas oficinas funcionando correctamente, ninguna regularización puede ejecutarse en la práctica independientemente de lo que diga el decreto aprobado en el Consejo de Ministros. Los trabajadores de esas oficinas llevan meses avisando al gobierno de que están completamente desbordados, que el volumen de expedientes acumulados sin resolver ya supera con mucho su capacidad real de tramitación, que necesitan más personal, más medios técnicos, más recursos de todo tipo para poder funcionar con un mínimo de eficiencia y dignidad. El gobierno no les dio lo que pedían. Y cuando anunció que iba a añadir 500.000 solicitudes nuevas encima del trabajo que ya tenían sin resolver, los sindicatos convocaron huelga. Es fundamental entender que la huelga no es contra la regularización como medida política. Es contra el gobierno por no haber dotado el proceso de los medios humanos y técnicos que habrían sido necesarios para que funcione correctamente. El gobierno dice que el sistema telemático absorberá la mayoría de las solicitudes, que la plataforma Mercurio puede gestionar el volumen, que han habilitado 450 oficinas en todo el territorio nacional y que han reforzado la plantilla con 550 profesionales adicionales. Los sindicatos dicen que 550 profesionales adicionales
para gestionar 500.000 expedientes nuevos es una proporción que no funciona, que el sistema telemático ya está dando errores técnicos que se detectaron desde el primer día de apertura de solicitudes y que el resultado más probable de todo esto son meses de demoras, expedientes perdidos en el sistema, personas que no conseguirán cita presencial antes de que cierre el plazo del 30 de junio, y ciudadanos que tienen derecho legal a regularizarse, pero que perderán ese derecho por razones puramente burocráticas y administrativas que no tienen nada que ver con ellos. Piénsalo con toda su crudeza. La medida más ambiciosa de política migratoria que se ha aprobado en España en 20 años podría fracasar no por razones políticas, no por decisiones judiciales, no porque la medida sea incorrecta o injusta, sino simplemente porque no hay suficientes funcionarios con suficientes medios para tramitar los papeles a tiempo. Eso no es un problema menor. Es el riesgo más real e inmediato de todo este proceso. Y si ocurre, si la medida fracasa por razones burocráticas, las personas que pagarán el precio no serán los políticos que la aprobaron sin dotar los medios necesarios. Serán exactamente las personas a las que la medida pretendía ayudar. Mientras tanto, en el Congreso y en los tribunales, la batalla política se ha desatado con una velocidad e intensidad que no deja de sorprender incluso a quienes conocen bien el nivel de crispación que existe en la política española actual. Cuando el gobierno anunció la regularización, la respuesta de la oposición fue inmediata, coordinada y en varios frentes simultáneos. El PP presentó un recurso ante el Tribunal Supremo pidiendo que se declare ilegal la medida. Vox hizo exactamente lo mismo y añadió una campaña pública de comunicación en redes sociales bajo el eslogan «La inmigración masiva tiene consecuencias». Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, anunció en el Pleno de la Asamblea que el Ejecutivo Regional llevará la medida al Tribunal Constitucional con la frase de que Sánchez quería reventarles los servicios públicos. Y tanto PP como Vox trasladaron la cuestión a la Unión Europea, pidiendo formalmente a la Comisión Europea que se pronunciara sobre los posibles efectos de la medida en el espacio Schengen y sobre la coherencia de la regularización española con las políticas migratorias del conjunto de la Unión. 4 frentes simultáneos en menos de 72 horas desde la aprobación del decreto. Judicial nacional, constitucional, europeo y político en medios y redes sociales, todo al mismo tiempo. ¿Tienen posibilidades reales de parar esta medida judicialmente? Los expertos en derecho administrativo que han analizado la situación esta semana dicen que es difícil, aunque no imposible. El gobierno ha usado el instrumento del Real Decreto, que es exactamente el mismo instrumento que han usado todos los gobiernos anteriores para todas las regularizaciones previas, y la jurisprudencia que protege este tipo de medidas es sólida y está bien establecida. Pero hay un escenario que preocupa seriamente a los juristas que apoyan la medida, y es la posibilidad de una suspensión cautelar del Tribunal Supremo. Una suspensión cautelar es una medida temporal que puede decretar el tribunal mientras estudia el fondo del asunto, y si el Tribunal Supremo la decreta mientras resuelve el recurso del PP, el proceso de regularización quedaría completamente congelado, sin poder tramitar solicitudes, sin poder resolver expedientes, mientras el plazo del 30 de junio sigue corriendo y los días pasan. Lo que eso significaría es que las personas que tienen derecho legal a regularizarse, que cumplen todos los requisitos, que tienen su documentación preparada, que han pedido su cita, que están esperando su turno, perderían ese derecho no por ninguna decisión que ellas hayan tomado, sino por una batalla judicial entre partidos políticos que no tiene nada que ver con su situación personal. Hay algo en este debate político que merece ser nombrado con total claridad, porque tiene la capacidad de cambiar la perspectiva de todo el análisis. El PP gobernó España en 1996 y regularizó migrantes en situación irregular. El PP gobernó España en 2001 y volvió a regularizar migrantes en situación irregular. El mismo partido que esta semana lleva la regularización al Tribunal Supremo, que llama a la medida un ataque a los servicios públicos, que moviliza a sus presidentes autonómicos para recurrir ante el Tribunal Constitucional. Ese mismo partido
aplicó exactamente la misma medida, con el mismo instrumento jurídico y con el mismo objetivo cuando le tocó gobernar. Eso no es un ataque al PP. Es un dato histórico verificable y público que cualquier persona puede consultar. Y lo que ese dato demuestra de forma irrefutable es que la regularización extraordinaria no es una invención ideológica de la izquierda española ni un invento del gobierno de Sánchez. Es un instrumento de gestión migratoria que todos los gobiernos democráticos españoles han utilizado cuando la acumulación de irregularidad llegaba a un punto que ya no podía ignorarse. Lo que ha cambiado no es la medida. Lo que ha cambiado es el nivel de crispación del debate público que en 2026 ha alcanzado un punto que hace 20 años habría resultado completamente impensable. Llevamos un buen rato hablando de demografía, de economía, de tribunales y de batallas políticas entre partidos. Y todo eso es necesario para entender bien lo que está pasando. Pero hay una dimensión de esta historia que el debate político convierte sistemáticamente en abstracción y que necesita ser nombrada con el peso que le corresponde. Detrás de este decreto hay 500.000 de historias individuales. 500.000 de decisiones personales tomadas en algún momento de la vida con muy pocas alternativas reales y mucho miedo. Y me parece importante que las nombremos, aunque sea brevemente, porque sin ellas, toda esta discusión sobre porcentajes de PIB y recursos ante el Tribunal Supremo pierde la dimensión humana que es, en última instancia, la que importa más. Hay una mujer de Honduras que lleva 7 años en Madrid cuidando a una anciana de 83 años. Sale de casa a las 6 de la mañana. Vuelve a las 10 de la noche. Hay días en que no vuelve porque la señora tiene una mala noche y se queda con ella. Manda dinero cada mes a sus 2 hijos que siguen en Honduras con su madre. Paga alquiler en un piso compartido con otras 4 personas en Vallecas. Hace la compra en el supermercado de descuento. Paga el IVA de todo lo que consume. Contribuye a la economía de este país cada día de su vida de formas que son completamente invisibles en el debate político, pero que son reales, concretas y necesarias. Hasta esta semana no existía en los papeles. Hay un hombre de Marruecos que trabaja en la construcción en Barcelona. Lleva 6 años poniendo ladrillos, colocando instalaciones, levantando edificios en los que otras personas viven. Tiene una hija de 4 años nacida en España, con DNI y español. Su hija es española. Él no tenía papeles. Hasta esta semana. Hay una joven de Ecuador que estudia enfermería en una universidad pública española. Sus notas son buenas. Ha superado todas las asignaturas. Quiere trabajar aquí como enfermera cuando termine, en un sistema sanitario que necesita enfermeras de forma urgente y desesperada. Pero cada vez que necesitaba renovar cualquier documento, cada vez que se acercaba el momento de algún trámite, vivía semanas en vilo, sin saber si iba a poder terminar el curso, sin poder planificar su futuro, porque su futuro dependía de decisiones administrativas que no controlaba. Hasta esta semana. Más de 120.000 de las personas que pueden beneficiarse de esta regularización son centroamericanos, principalmente hondureños y nicaragüenses que huyeron de dictaduras, de pobreza extrema, de violencia de pandillas, de regímenes políticos que encarcelan a las personas por el simple hecho de disentir. Personas que llegaron aquí buscando exactamente lo mismo que busca cualquier ser humano en cualquier parte del mundo cuando tiene la capacidad de buscarlo. Un lugar donde vivir con dignidad y donde sus hijos tengan algún tipo de futuro. El debate político los convierte en cifras, en porcentajes, en abstracciones estadísticas, en irregulares o en ilegales, en los que vienen a quitarnos lo nuestro o en los que nos salvan la economía, dependiendo del lado del debate en el que estés. Y lo hace porque es infinitamente más fácil discutir sobre abstracciones que sobre personas concretas, con historias concretas y caras concretas. Porque las abstracciones no te miran a los ojos. Las personas sí. Hay una contradicción en el corazón de todo este debate que muy poca gente está nombrando con la claridad que merece y que es la que prometí al principio de este vídeo y que ahora podemos ver con toda su dimensión.
España no llegó a este punto por accidente. La existencia de 800.000 o 1 millón de personas en situación irregular en este país no es el resultado de un simple fallo de las políticas de control de fronteras ni de una debilidad del Estado en hacer cumplir la ley. Es el resultado, en una parte muy significativa, de una decisión económica colectiva que este país tomó hace décadas y sigue tomando cada día. España tiene un modelo económico en sectores clave como la hostelería, la construcción, los cuidados y la agricultura, que depende estructuralmente de mano de obra barata y flexible. Esos sectores no pagan bien. No ofrecen condiciones laborales que resulten atractivas para trabajadores locales en suficiente número como para cubrir la demanda. Pero necesitan ser cubiertos para que la economía funcione. Y la solución que ese modelo encontró, la solución que el sistema eligió no de forma explícita, sino de forma práctica y cotidiana durante décadas, fue contratar a migrantes en situación irregular. Personas que no podían reclamar sus derechos porque hacerlo les arriesgaba la deportación. Personas que aceptaban condiciones que ningún trabajador con papeles habría aceptado. Personas que producían valor para la economía española sin costarle al sistema lo que les costaría si tuvieran los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Ese es el sistema que este decreto intenta corregir, al menos en parte. Pero la contradicción que nadie nombra es esta. El empresario que lleva años beneficiándose de ese sistema, que lleva años contratando en negro a migrantes porque le sale más barato que contratar a trabajadores con todos sus derechos, ese empresario, en muchos casos, vota al partido que esta semana ha llevado la regularización de esos mismos trabajadores al Tribunal Supremo. Se beneficia del trabajo en negro y luego vota contra que esos trabajadores tengan papeles. Eso no es una caricatura. Es una descripción de una contradicción real que existe en la economía española y que explica por qué este debate está tan mal planteado. Porque el verdadero debate no es si los migrantes son buenos o malos para España, no es si la regularización es un acto de generosidad o una locura irresponsable. El verdadero debate, el que nadie quiere tener porque incomoda a demasiada gente en demasiados lados, es que España construyó parte de su prosperidad económica sobre el trabajo de personas a las que no reconocía como sujetos de derechos plenos. Y ahora ese modelo está siendo cuestionado. Y eso incomoda. Y de esa incomodidad nace gran parte del ruido que estás viendo. El 14 de abril de 2026, el Consejo de Ministros de España tomó una decisión que va a tardar años en poder ser evaluada con la objetividad y el rigor que merece. 500.000 de personas tendrán papeles, cotizarán, pagarán impuestos y se incorporarán formalmente a un sistema que ya usaban de facto, pero que no los reconocía. PP y Vox seguirán recurriendo ante los tribunales. Ayuso seguirá repitiendo que Sánchez quiere colapsar los servicios públicos de Madrid. Los sindicatos de extranjería seguirán en huelga reclamando los medios que necesitan para hacer su trabajo. Y en algún despacho de la Comisión Europea, algún funcionario mirará lo que ha hecho España con una mezcla de incredulidad y, si es completamente honesto, de cierta envidia contenida, porque el problema demográfico que España está intentando abordar con esta medida es exactamente el mismo que tienen Alemania, Francia, Italia y prácticamente toda Europa occidental. La diferencia es que España lo está nombrando. Y los demás, de momento, no se atreven. En 6 meses sabremos cuántas personas consiguieron presentar su solicitud antes de que se cerrara el plazo. En 1 año sabremos cuántas fueron aprobadas y cuántas quedaron bloqueadas en un sistema saturado. En 5 años sabremos si cotizaron, si se integraron, si los servicios públicos aguantaron, si el experimento funcionó o si se convirtió en exactamente el caos administrativo que los sindicatos de extranjería llevan semanas advirtiendo. Y entonces, y solo entonces, podremos decir con evidencia real y con honestidad si esta fue la decisión correcta tomada de la forma correcta. Hasta entonces, lo único que podemos exigir, independientemente de cuál sea nuestra posición política,
es que se haga bien. Que las oficinas de extranjería tengan los medios que necesitan para tramitar los expedientes a tiempo. Que el proceso sea transparente y accesible para todas las personas que tienen derecho a él. Que las personas que soliciten la regularización reciban una respuesta en tiempo y forma, no en tiempo administrativo indefinido. Porque si esta medida fracasa, y puede fracasar, no va a fracasar por la política ni por los tribunales. Va a fracasar por la burocracia, por la falta de medios, por la incapacidad del sistema de estar a la altura de la promesa que se le hizo a 500.000 de personas. Y eso, si ocurre, será la ironía más cruel y más injusta de toda esta historia. Hay un grupo de personas que esta regularización no puede ayudar aunque quisiera, aunque estuviera perfectamente diseñada y ejecutada con todos los recursos necesarios. Son los menores no acompañados, los niños y los adolescentes que llegaron solos a este país, sin familia, sin adultos que respondieran por ellos y que ahora están atrapados en otro limbo legal completamente distinto al que estamos hablando hoy, con sus propias reglas, sus propios plazos y sus propias contradicciones. Es otra crisis dentro de esta crisis. Está generando uno de los debates más duros y más dolorosos que hay en este momento en España. Y es la historia que tienes en el siguiente vídeo.